¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual nosotros vamos a resolver problemas de triángulo aplicando las propiedades básicas que hemos presentado en los videos anteriores de este canal. Así que te invito a ver el video completo para que veas cómo se resuelven problemas de triángulo aplicando sus propiedades. Iniciemos entonces. Triángulos, resolución de problemas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este video. Vamos a resolver problemas de triángulo. Tener en cuenta que es importante conocer las propiedades de los triángulos. Te invito a ver en el canal otros videos donde hemos desarrollado las propiedades. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Uno del problema nos dice el primero, uno de los ángulos de un triángulo mide 60 y la diferencia de los otros dos es 10. ¿Cuánto mide el menor ángulo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos ya el triángulo y uno de sus ángulos ya sabemos que mide 60. Pero nosotros nos están dando que hay una condición que los otros dos tienen una diferencia de 10. Entonces vamos a asignar esos otros dos ángulos. En este caso vamos a decir que el mayor ángulo lo vamos a llamar X y en la asignación, entonces de los otros dos decimos que este ángulo es X y este ángulo que tenemos por acá es Y X es el mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Ya como hemos completado el triángulo, la suma de sus ángulos internos sabemos que es igual a 180. Por lo tanto, ¿qué nos termina quedando a nosotros? Que X más Y más 60 suman 180. Y obviamente tenemos ya esa primera relación. Y la otra condición es que el mayor menos el menor, que en el mayor dijimos que era X menos Y, tiene que ser igual a 10. Este 60 que está acá lo dejé así por una razón de que yo puedo escribir ahora el 60 como 10 más 50. ¿Y por qué lo escribo? Porque este 10 es este mismo 10 que tenemos acá. Y ahora resulta que en esta ecuación ese 10 vale X menos Y. Y podemos escribir la ecuación como X más Y, el más 10 como X menos Y más 50 igual a 180. X más X es 2X. Y Y menos Y se cancelan y es 0 y nos termina quedando a nosotros ahora que es cosa que 2X más 50 es igual a 180. Y obviamente, si 2X más 50 es igual a 180, restamos 50 a ambos lados y nos queda que 2X es 180 menos 50. Siendo así, 180 menos 50 es igual a 130 y como el doble de x es 130, implica que si dividimos a ambos lados entre 2 nos queda que x es igual a 130 entre 2 y 130 entre 2 es 65, por lo tanto el ángulo mayor es igual a 65 grados. Ya tenemos el ángulo mayor. Tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre S y Y, que es el menor, es que X menos Y vale 10, de donde si despejamos Y es igual a X menos 10. ¿Qué ocurre? Como ya conocemos el valor de X, simplemente ahora sustituimos y decimos que Y es igual a ¿qué? Y es igual a 65 menos 10. Y 65 menos 10 es igual a 55, de donde nosotros hemos concluido que el menor ángulo, que es Y, es igual a 55 grados y ya lo hemos resuelto este problema teniendo en cuenta la suma de sus ángulos internos y la condición de que uno era 10 unidades mayor que el otro. Vamos nosotros a un segundo problema que nos dice, las longitudes de los lados de un triángulo escaleno son números consecutivos. Decir que son números consecutivos es que si uno es X, el siguiente es X más 1, el siguiente es X más 1, que es X más 2, y eso es lo que vamos a tener en cuenta, pero con la condición que el perímetro vale 36 centímetros. Entonces, para resolver este problema, vamos a asignar los lados teniendo en cuenta que son números consecutivos y que queremos hallar el menor lado. Para ello, ¿qué hacemos? Asignamos el menor lado y lo llamamos X. El siguiente es X más 1 y el otro es X más 2. Ya tenemos los tres lados y ahora aplicamos la condición de que el perímetro es 36 centímetros. Recordemos que el perímetro es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, ¿qué nos termina quedando a nosotros? Que X más 1 más X más 2, que es el otro lado, es igual a 36. Recordemos 36 centímetros. ¿Qué ocurre? Si eliminamos los paréntesis, X más 1 más X más 2 igual a 36, X más X es 3X y 1 más 2 es igual a 3. Por lo tanto, nos termina quedando a nosotros que 3X más 3 es igual a 36. Como queremos el valor de X, simplemente restamos 3 a ambos lados y nos termina quedando que 3X es igual a 36 menos 3. Y si eso es así, nosotros tenemos que ver entonces que 3X es igual a 33. Y para despejar la X, dividimos entre 3 a ambos lados. Y nos termina quedando entonces que X es igual a 33 entre 3. Y obviamente 33 entre 3 es 11. Por lo tanto,
X, que es el lado menor, es 11. ¿11 qué? 11 centímetros, y con eso concluye el problema. Entonces, aquí aplicamos lo que eran las condiciones de números consecutivos y lo que es el perímetro de un triángulo. Ahora nosotros vamos a resolver un tercer problema que nos dice, en un triángulo rectángulo ABC, los vértices ABC, el vértice C es recto y AC mide 10 unidades y calcula el máximo valor entero que puede tomar AB, el lado AB. Para resolver este problema, hacemos entonces lo que nos está diciendo. Tenemos ABC, el ángulo en B es recto, ahí tenemos el triángulo rectángulo, y lo que vamos a hacer nosotros es aplicar las condiciones. La condición es que tenemos que AC vale 10 unidades, por lo tanto, vamos a asignar ese lado, pero también vamos a asignar los otros dos lados, es decir, el lado AB y el lado CB. AC vale 10, AB vale X, que es lo que queremos, y el lado BC vale 10. Y ahora, como es un triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues que la suma de los cuadrados de los catetos, que es X y Y, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 10. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es 100. Ya tenemos esa relación y nosotros vamos en este caso a despejar el valor de Y. Y cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 100 menos X cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que X y Y son lados, por lo tanto, X tiene que ser mayor que 0 y Y también tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, cuando sacamos raíz cuadrada de Y cuadrado, nos queda Y, porque es un valor positivo, es igual a la raíz cuadrada de 100 menos X cuadrado. Y como tenemos raíz cuadrada de 100 menos X cuadrado, dentro está X menos 100 menos X cuadrado. 100 menos X cuadrado tiene que ser mayor que 0. No 0, porque Y tiene que ser mayor que 0. Y si nosotros despejamos acá de un lado, nos queda entonces que 100 tiene que ser mayor que X cuadrado. Que decir que 100 es mayor que X cuadrado es lo mismo que decir que X cuadrado tiene que ser menor que 100. Siendo eso así, nosotros, como queremos X, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados y nos queda raíz cuadrada de X cuadrado es menor que la raíz cuadrada de 100. Pero como X también hemos dicho que es positivo, X, cuando sacamos raíz, nos queda X y nos queda X menor que 10. Y el número máximo entero que puede ser este caso es 9, porque es el número anterior a 10. Y por lo tanto tenemos ya la solución, que el máximo valor entero de AB es 9. Y con ello hemos resuelto el problema utilizando el teorema de Pitágoras y las condiciones de que dentro de la raíz no podíamos tener valores negativos tampoco. Ahora, vamos nosotros con quién, con un cuarto problema que nos dice en la figura calcular el valor de X. ¿Cuál es la figura? Esta que tenemos acá, donde tenemos un primer triángulo, un segundo triángulo conectado por una recta paralela a sus bases. Y evidentemente tenemos arcos que son función del mismo ángulo alfa. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a asignar los arcos faltantes, que es a los cada triángulo. Aquí nos falta un arco, acá nos falta el otro. Y para el triángulo más grande vamos a decir que ese ángulo es Z y en el otro caso que ese ángulo es Y. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, para completarlos y poder aplicar en este caso la suma de los ángulos internos, que en el caso de la suma de los ángulos internos a un triángulo, ya sabemos que Z más 70 más 30 tiene que ser igual a 180. Y 70 más 30, sabemos que eso es igual a 100. Por lo tanto, Z más 100 tiene que ser igual a 180. Y si restamos 100 a ambos lados, nos termina quedando a nosotros que Z es igual a 180 menos 100. Ya una vez que tenemos nosotros que Z es igual a 180 menos 100, podemos nosotros terminar concluyendo que Z es igual a 80 y ya tenemos ese ángulo interno también del primer triángulo. Vamos nosotros a establecer también la suma de los internos para el otro triángulo, es decir, X más Y más 60 igual a 180. Se restamos 60 a ambos lados y nos queda que X más Y es igual a 180 menos 60. Y como tenemos que X más Y es igual a 180 menos 60, pues nosotros podemos decir en este caso que X más Y es igual a 120. Y como tenemos que X más Y es igual a 120, para un ángulo llano, ¿por qué establecemos? Porque queremos ver cómo relacionamos nosotros estos dos. Y el ángulo llano que tenemos este y este otro. Entonces, Z más 5 veces alfa tiene que ser igual a 180, porque es un ángulo llano. Como ya conocemos Z, 5 alfa es igual a 180 menos Z, y obviamente que Z vale 80, por lo tanto nos termina quedando que 5 alfa es igual a 180 menos 80. Y 180 menos 80 es igual a 100.
Por lo tanto, nos queda que 5 alfa es igual a 100. Teniendo ya que 5 alfa es igual a 100, lo que nosotros vamos a hacer ahora es dividir entre 5 a ambos lados, y cuando dividimos a ambos lados nos queda que alfa es igual a 100 entre 15, entre 5. Y 100 entre 5 es igual a 20, por lo tanto el ángulo alfa es igual a 20 grados. Ya tenemos el valor de alfa y ahora sí podemos relacionarlo para el siguiente. Para el otro ángulo llano, que es este que tenemos nosotros por acá, implica que y más 7 alfa es igual a 180, pero recordemos que alfa vale 20. Por lo tanto, nos termina quedando a nosotros que y más 7 por 20 es igual a 180. Y 7 por 20 es igual a 140. Por lo tanto, y más 140 es igual a 180. Restamos 140 a ambos lados y nos termina quedando entonces que y va a ser igual a 180 menos 140, pero 180 menos 140 es igual a 40. Por lo tanto, el ángulo y, que es el que tenemos nosotros acá, vale 40. Pero nosotros queremos x, que es lo que nos están pidiendo. Como tenemos ya la relación que x más y es igual a 120, pues simplemente nosotros aplicando esa relación y con el valor de y conocido, que es 40, nosotros simplemente sustituimos y ahora decimos que x más quién, más el valor de y, que es 40, es igual a 120. Ahora, para despejar la x, restamos 40 a ambos lados y nos termina quedando que x es igual a 120 menos 40. Y obviamente que 120 menos 40 es igual a 80, por lo tanto, x vale 80 grados, y con eso hemos concluido el problema, simplemente aplicando, o los 4 problemas aplicando las propiedades básicas como suma de los ángulos internos, teorema de Pitágoras y ángulos llanos. Y como pudiste apreciar, resolver problemas de triángulo pasa por conocer las propiedades básicas de ellos. Y si te gustó, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal, y gracias por quedarte hasta el final del mismo.